Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto que se animaron a sumarse a esta actividad en este Foro Ríos, nuestra actividad programada para las 4 de la tarde. Pues se trata de la presentación del libro Cárdenas por Cárdenas, escrito por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que aparece bajo el sello de editorial Debate. Para esta presentación contamos con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Por supuesto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Y con la presencia también de Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Bueno, para empezar con esta conversación, yo le cedo el micrófono a Eduardo Vázquez Martín. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer encontrarnos en esta nuestra Plaza Mayor en torno a la figura del general Cárdenas y en torno a un libro, un ejercicio de reflexión histórica, de recuperación muy profundo de la obra del general a cargo de su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se trata de una obra muy valiosa, diría yo. Es un periodo de la historia que se ha reflexionado muchísimo, el papel del general Cárdenas. Es un personaje que no ha sido ignorado por los historiadores, por la reflexión historiográfica. Pero aún así, su hijo, el ingeniero Cárdenas, nos lo ha contado en otras presentaciones, impulsado por sus amigos, por su mujer, en primer término, decidió emprender esta historia de construcción de un relato que contara la vida del general desde su primera juventud, desde su infancia, hasta sus últimos días. Es un libro que nos recordará cosas que sabemos, pero es un libro imprescindible porque sobre todo nos alumbrará muchas cosas que no sabemos. Primero, la construcción de un personaje histórico como el general Cárdenas a partir de su vida, de su biografía. Un niño, un muchacho en medio del nacimiento del siglo XX, con las contradicciones terribles de aquellos años, la pobreza, la injusticia, los latifundios, la violencia contra los campesinos, los trabajadores. Un muchacho que se une a la Revolución Mexicana como tantos y tantos jóvenes de aquellos años, que adquiere un grado militar por su inteligencia, por su sabiduría joven, que se convierte en un soldado de la revolución que vive en diferentes frentes como nuestra revolución contradictorios, que avanza en las filas constitucionalistas de la Revolución Mexicana y que en un momento dado tiene la enorme posibilidad de ser el presidente de México, que asume esa responsabilidad y que marca la historia de México, lo diría como él, el gran presidente del siglo XX de nuestra patria. ¿Y por qué? Porque en el general, y lo explica muy bien Cuauhtémoc, van haciéndose posible, grabándose las grandes expectativas de la Revolución Mexicana. El reparto de la tierra, la reforma agraria, la educación como el pilar, como la columna vertebral de un gobierno
de gran inclusión y de participación de todos los ciudadanos, la educación como la gran forma de la voluntad igualitaria, de la voluntad inclusiva, de la solidaridad entendida en el más profundo sentido de la palabra, la gran actividad de construcción, de transformar esa movilización social, política de la revolución en sindicatos, en organizaciones agrarias, en organizaciones sindicales, en organizaciones estudiantiles, de maestros. Es decir, la construcción no solamente de un proyecto social, sino el estímulo a que sea la propia sociedad, los propios agentes sociales, los propios trabajadores, los que se hicieran cargo de la defensa de sus derechos. La gran visión sobre el mundo, la gran política internacional de México, la gran participación de este país en el momento crucial de la humanidad, en la primer gran combate de la gran Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Civil Española, la participación del gobierno de México del lado de la República, del lado de la legalidad internacional, su papel en esa guerra del lado de los aliados, la apertura de México a todos los exilios, al exilio judío, al exilio republicano español, y después, que quizás sea menos conocida, la labor de este gran presidente como expresidente. Era un presidente muy joven. El presidente Cárdenas construyendo el gran frente que fue el Movimiento de Liberación Nacional, que es la primera llamado a una política latinoamericana frente a la agresividad del imperialismo norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, aglutinar a las fuerzas populares, progresistas en torno a un movimiento de liberación nacional que no tenía un carácter electoral, pero sí esta idea muy del general de la construcción social, de la construcción de organizaciones sociales que fueran capaces de defender a la nación, de defender los recursos naturales, de defender, claro, me pasé el momento fundamental de la nacionalización del petróleo, como presidente, de defender esas conquistas y de organizar, fíjense ustedes, desde aquellos años, la tarea de unir a las fuerzas progresistas y de izquierda. El general Lázaro Cárdenas frente a la Revolución Cubana, frente a la invasión de Bahía Cochinos, el general Lázaro Cárdenas en defensa de los perseguidos y presos políticos de México, de Valentín Campa Salazar, de Demetrio Vallejo, de Otón Salazar, el líder magisterial, un expresidente que con un respeto a la institucionalidad republicana se coloca del lado de las causas progresistas y acompaña desde esa difícil condición de expresidente las luchas que vendrían después, hasta abrazar a los estudiantes de 1968, hasta acompañar a algunos de los luchadores, hasta buscar salidas dialogadas, hasta proteger a los perseguidos, darles cobijo a quienes en ese momento buscaban refugio o una casa donde poder encontrar seguridad, como el ingeniero Alberto Castillo, por ejemplo, a quien el general le dice: si te agarran te van a matar, que lo convierte eso en su prólogo. La biografía del general Lázaro Cárdenas, contada por Cuauhtémoc, es la historia del fundamento de la izquierda mexicana, de las mejores causas de México. El retrato que hace Cuauhtémoc es un retrato que nos recuerda dónde está ese fundamento, en qué ideas sociales que nos vienen de la Revolución Mexicana, en qué ideas de la cultura. Es el gran momento
del impulso a la cultura como un elemento fundamental también de la construcción de la nación. El general y el ingeniero, ¿cuál es la liga de esa gran historia? Y yo por eso pienso que cuando el ingeniero cuenta, narra, construye con una capacidad, por cierto, que quiero señalar al gran líder político, social, que es el ingeniero Cárdenas, nos muestra en este libro, es también un cuidadoso, certero, responsable historiador. Pero al darnos esta visión del general Cárdenas, creo que también en este momento el ingeniero está haciendo otra cosa, por eso interpreto yo, que es dejar en el siglo XXI una pieza fundamental para reconocer nuestra identidad, para entender quiénes somos, cuáles son las causas más importantes que nos deben llamar a la acción, al cuidado, a la militancia, incluso a la participación en la vida política. La defensa de las libertades democráticas, la defensa de la soberanía nacional, la dignidad de México frente a los imperios y frente a la guerra, la posición de México como un Estado que defiende la libre determinación de los pueblos y la paz en el mundo, la defensa de la unidad de las fuerzas progresistas, tarea que empezó en el Movimiento de Liberación Nacional el general, junto con su hijo, el ingeniero Cárdenas, y que ha sido la tarea fundamental quizás del ingeniero desde los años 80. Mantener unida una idea de progreso, de democracia, de participación, diferente a la ola neoliberal que se impuso tras el fraude de 1988, la defensa de la patria frente a los intereses fácticos, intereses económicos, etc. Entonces, con esto termino antes de darle la palabra a Paco Ignacio y agradecer a nombre de la Secretaría de Cultura, de quienes organizan esta feria, que hoy esté con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también que esté Paco Ignacio, un apasionado de la historia, uno de nuestros grandes divulgadores de la historia, que la ve con ojos críticos, con ojos apasionados, y que bueno, que este diálogo es para esta feria, para este Zócalo, pues un inmenso honor. La posibilidad de tener aquí el espíritu del general Cárdenas, sin el cual no somos, no pertenecemos y no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. De tener al ingeniero Cárdenas, de tener a Paco Ignacio Taibo para hablar de ello. Así que muchas gracias. No se pierdan el libro, es un libro muy extenso. Yo he hecho un resumen de mi memoria, de mi lectura. Es un libro que no tiene desperdicio, es un libro bien escrito, es un acto de responsabilidad y de amor a México, su escritura. Así que le pido a todos que nos aplaudamos la presencia de este libro, del general y del ingeniero. Paco, para mí es un orgullo y un honor estar al lado de Cuauhtémoc. Tengo en mi memoria claramente, y la tendrán mis hijos y mis nietos, que es el hombre que abrió la puerta de la democracia en este país. Es transparente, claro y ya histórico. Puerta no fácil de abrir, puerta difícil de abrir. Para los que tengan edades prohibidas como la mía, para los que hayan estado rondando por este país desde los 60, 50, saben bien lo difícil que fue construir la primera ruptura democrática ante autoritarismo, represiones, manipulaciones, etc. Y también el primer presidente legalmente electo a pesar de los fraudes. Entonces, bueno, es un orgullo y un honor y me pone muy contento. El libro, pues Cárdenas hoy se me está volviendo la tremenda nostalgia, ¿no? ¿Sí? Tienes nostalgia no de lo vivido, sino de lo no vivido.
Y en esa medida, de repente, leyendo es un libro más difícil para leer, como yo leo de noche, porque pesa un chorro y se te cae sobre la cara, o sobre la cara de Paloma que protesta porque le cayó un cardenazo de repente de 2 kilos encima. Se convierte en una especie de puente de entrada hacia el sueño. Y el sueño es un país en el que surgen y brotan las normales rurales y no desaparecen, y sus estudiantes son asesinados. El sueño es el impulso brutal a la educación técnica, a la liberación técnica de este país en cosas como el Politécnico. El libro es, una y otra vez, la sensibilidad particular de Lázaro Cárdenas ante los campesinos y la manera como construye una relación empática con las grandes mayorías campesinas de este país y los grandes repartos agrarios. Y darle las armas a los agraristas para que le defiendan la tierra repartida. El libro es la maravillosa experiencia cardenista en el viaje al yaqui para devolverles a los yaquis las tierras robadas por los neolatifundistas aliados con empresas norteamericanas. El libro es el apoyo a Etiopía, cosa que parece de repente haberse borrado, y desde luego a la República Española en diferentes fases. El libro es los fusiles mexicanos que Cárdenas nos mandó, que se cantaba en mi casa paterna y materna, porque mi abuelo materno andaba con un Mauser del 7 que decía hecho en México, ¿sí? Durante la Guerra Civil Española. El libro es todo lo que Eduardo resume y registra, pero sobre todo es la nostalgia del país que nos secuestraron, la nostalgia de un gran momento para la nación que fue secuestrada, perdida, adulterada, destruida en un vuelco conservador y regresivo. Y además está bien que sea Cuauhtémoc que escribe el libro, porque lo que establece al contar esta historia minuciosamente, ¿sí?, repleta de detalles, momentos, reflexiones, qué pensaba, qué dejaba de pensar, qué hizo, cosa por demás difícil, porque si Cuauhtémoc peca de hierático, ¿sí?, pues don Lázaro pecaba de doble hierático, ¿no? Esas escuelas en las que discutió Cuauhtémoc, ¿qué está pensando? Y Cárdenas se llevaba las manos a la espalda, paseaba y tomaba decisiones, ¿no? Pero está muy bien que haya sido Cuauhtémoc el que haya escrito esta biografía. Hay algunas biografías interesantes, yo no diría muy buenas, pero sí interesantes, pero esta biografía tiene un carácter diferente, se vuelve programática. O sea, al tomar Cuauhtémoc en sus manos la biografía de Lázaro, lo que está diciendo es: aquí hay una propuesta de pasado que se vuelve una propuesta de futuro, porque los ejes fundamentales del lazarocardenismo, yo digo que siguen esencialmente vivos y absolutamente vivos, o sea, de un nivel de vigencia tremendo. Cuando uno conversa con los muchachos de las normales rurales y te cuentan, bueno, nos quitaron en agua, bajaron las becas, disminuyeron los presupuestos, la biblioteca lleva 30 años sin recibir libro, ya no hay camas porque los cáteres se le rompieron las patas y estamos durmiendo en el suelo. Y tú dices, caray, el reflejo del pasado cardenista pues brota como una intensidad y una fuerza, donde la idea básica de comunidad que elige un jovencito para que sea maestro, para que una vez sea maestro vuelva a la comunidad, este concepto que está en la educación socialista, pues está borrado hoy en los sueños jarochos de las estructuras gobernantes que tienen su sede fundamental en Los Pinos. Yo soy ateo, pero creo que el demonio existe y que vive en Los Pinos, pues, ¿no? Su lógica es la educación. Parece que, a pesar de no haber demasiados ateos, aquí comparten la opinión donde está la residencia diabólica. Esta idea de pues bueno, son hijos de campesinos que sepan inglés para que puedan ser mejores braceros. ¿Quién sabe cómo ven a los otros mexicanos, a la inmensa mayoría? Y el libro se vuelve programático, absolutamente programático,
conforme más leía y más avanzaba, yo decía, quiero más de esto, quiero más para México de esto. Y que sea Cuauhtémoc el que los firme y en la medida en que lo cuenta, lo desarrolla y lo reivindica, forma parte de un proyecto programático para el futuro cercano. Además, no estamos lejos de poder dar un impulso para generar un viraje a lo que hoy es el proyecto neoliberal. En ese sentido, agradezco que me hayan obligado a revolver a estas cosas, a volver a pensarlas, a volver a escucharlas, porque en la medida que lo iba leyendo me dedicaba a contarlo. Entonces, a mitad de ferias como esta, de repente te pones a hablar con 10 gentes y dices, y bueno, el reparto agrario, ¿cómo fue? Y entonces fue y dijo, vamos a repartir tierras. No, suscitó una movilización campesina y luego reaccionó a ella, ¿sí? ¿Y cómo reaccionó? Pues no trámites burocráticos, campesinos reales, tierra real, ¿no? Y entonces, bueno, entra uno en la dinámica de introducirse en el México que podrá ser y que debería ser. Ergo, doble agradecimiento, el primero por estar con Cuauhtémoc, el segundo por haber vuelto a reivindicarme como cardenista. Es curioso, yo vengo de la izquierda radical, yo fui maoísta, pro-chino, a ratos soy anarquista, a ratos soy muy anarquista, a ratos me fascina la visión revolucionaria de Trotsky y la Revolución Rusa, pero no tengo conflicto en que conviva todo esto con la figura entrañable de Lázaro Cárdenas y con la muy entrañable figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias. Tengo que disfrutarme porque tengo un acto en el otro foro que me toca coordinar junto con Paloma, entonces dentro de 12 minutos voy a tener que salir corriendo, pero eso no implica que todo lo que se vaya a decir aquí estoy de acuerdo de antemano. Muy bien. Primero, un gusto estar con todos ustedes aquí en la Feria del Libro, en este Zócalo. Agradecer muy cumplidamente a Eduardo, a Paco, las presentaciones que han hecho del libro Cárdenas por Cárdenas, en el que yo he tratado de presentar, como se dijo, la vida de Lázaro Cárdenas, de mi padre, de principio a fin. Hay varias biografías, que algunas de ellas se escribieron en vida de mi padre, por lo tanto no dieron una buena parte de su propia vida o no refieren una buena parte de su propia vida. Hay libros importantes que toman algún aspecto en particular. Hay mucho, por ejemplo, sobre la expropiación petrolera, sobre distintos aspectos, sobre la reforma agraria, sobre la educación de aquella época, sobre la política internacional, pero me parece que sin pretensión ninguna, sin fatuidad ninguna, sí hacía falta un libro que tratara sobre todo de ver qué había hecho Lázaro Cárdenas, si puede decirse, día a día. Esto es desde el momento en que nace, se va a la revolución, hace una carrera militar, después una carrera política, llega a la presidencia y después son 30 años en su calidad de expresidente, donde sigue haciendo cosas. Y yo podría decir que, tal como aquí se ha expresado, pues siguiendo siempre una misma línea. Esto es, él tuvo un compromiso claro con la Revolución Mexicana, y yo diría de manera muy particular con la parte avanzada, con los sectores avanzados de la Revolución Mexicana. Aquellos que entendían que el problema principal en un momento dado fue la necesidad de repartir la tierra, los reclamos que se daban por el latifundismo, un latifundismo además muy agresivo en contra de las comunidades
campesinas y en particular de las comunidades indígenas, un compromiso que surge de la Constitución de 1917, donde por primera vez aparecen derechos sociales que después de varias administraciones estaban cumplidos una buena parte, otros estaban simplemente en la letra de la ley, entre ellos una buena parte de los derechos agrarios, que incluso poco antes de que llegara Cárdenas a la presidencia, los últimos gobiernos habían tratado de frenar, considerando que ya debía verse como concluida la reforma agraria. En la propia Constitución del 17, aparte de reconocer derechos sociales a los trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, bueno, estaba claramente el mandato a la nación de cuidar los recursos naturales para beneficio del país y para alentar el progreso general de la gente. Yo creo que estas son las dos cuestiones más importantes que contiene la Constitución del 17, todo lo que tiene que ver con el manejo del subsuelo, lo que tiene que ver en particular, diría yo, con el petróleo, que fue fuente de conflicto de todos los gobiernos revolucionarios, desde el gobierno de Madero, el de Carranza, posteriormente el de Plutarco Elías Calles, con las compañías petroleras. Siempre hubo despojos de comunidades, siempre hubo una explotación irracional de los yacimientos, siempre hubo una enorme diferencia entre el tratamiento que las empresas daban a los trabajadores en condiciones francamente de degradación y el tratamiento que daban a los funcionarios de las propias empresas petroleras, en su mayor parte extranjeros, o en una buena parte extranjeros. Y estas dos cuestiones me parece que son las que llevan a Lázaro Cárdenas a afirmar su compromiso, el compromiso personal que él hace con la Revolución Mexicana. Y después, cuando tiene oportunidad de poner en práctica algunas de sus ideas políticas y sociales, a partir de que llega al gobierno de Michoacán en los años 20 y posteriormente en varios cargos de responsabilidad en el gobierno federal y después en la presidencia de la República, esta línea de respeto y de buscar que se ejerciten los derechos sociales, tanto de trabajadores de la ciudad como de trabajadores del campo, entregándoles a estos la tierra, y la reivindicación de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la facultad que la Constitución daba al Estado, al país, para decidir por dónde llevar su desarrollo, pues es la línea que marca y que establece las principales políticas de Cárdenas en la presidencia. Él creyó siempre en la organización. A lo largo de su campaña electoral, uno de los llamados que constantemente hizo fue llamar a los trabajadores, a todos los trabajadores, a organizarse. Y uno de los primeros logros que se da es justamente el que se creara lo que fue en aquella época, muy distinto de lo que ha quedado ahora, prácticamente como un esqueleto hueco, que es la CTM. Ahí llegaron a agruparse los principales sindicatos combativos, sindicatos que defendían a los derechos de los trabajadores, que los impulsaban. Fue la primera concreción de organización importante, la que se logra con los trabajadores sindicalizados, los trabajadores que estaban ya agrupados en distintos sindicatos, y posteriormente la organización también de los campesinos, no solo para recibir la tierra, sino para defender la tierra que principalmente los
grandes hacendados que habían sido expropiados o que podían ser expropiados, pues se oponían a ello, y se oponían a ello despojando a las comunidades, asesinando dirigentes, etcétera, etcétera. Esta es una línea que mantuvo siempre Cárdenas a lo largo de su actividad política y social, el llamar a la organización como factor fundamental para poder lograr que las reivindicaciones de los grandes sectores de población pudieran efectivamente llevarse a la práctica. En el caso de la organización de los trabajadores, vale la pena señalar que un primer logro después de que se crea la CTM, es el que los trabajadores agrupados en distintos sindicatos de la industria petrolera formaran un sindicato único, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Estos en su momento plantean una serie de demandas frente a las empresas. Estoy hablando de finales de 1936, principios de 1937. Las empresas rechazan en varias ocasiones las demandas de los trabajadores, incluso las resoluciones que tomó el gobierno después de estudiar el caso petrolero, cuando se llegó a establecer una cantidad que correspondía a las demandas de los trabajadores. Al principio, los trabajadores demandaban algo así como 40 y tantos millones de pesos en aquella época, entre elevación de salarios, prestaciones, mejoramiento de condiciones de trabajo. El estudio que hace el gobierno reduce esa cifra a 26 millones, y desde luego ni una cifra ni otra es aceptada por las empresas. Estas hablaban de solo 14 millones, y así se va el caso petrolero hasta finales de 1937 y principios de 38, cuando finalmente el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí la Corte decide dar la razón a los trabajadores, pero ahí también los empresarios, los directores de las grandes compañías petroleras rechazan el fallo de la Suprema Corte. Hago toda esta historia porque se dio un cambio importante que vale la pena tomar en cuenta. Se dio un cambio en la calidad del conflicto de los trabajadores petroleros con las empresas. Mientras no hubo un fallo de la Suprema Corte, la cuestión era un conflicto entre trabajadores y empresas. Pero cuando los empresarios rechazan tajantemente el fallo de la Suprema Corte, en ese momento un asunto obrero-patronal se convierte en una confrontación de las empresas petroleras con el Estado mexicano. Y ahí sí había que tomar una decisión: o se hace valer la ley, se hace valer los poderes del Estado, o el Estado se doblega ante los intereses de las empresas petroleras. Esta es desde mi punto de vista, una cuestión muy importante de la decisión que se toma en 1938, el 18 de marzo, de decretar la expropiación de los bienes de las empresas petroleras, cancelando al mismo tiempo las concesiones que tenían otorgadas por parte del Estado mexicano. O sea, un conflicto que se había dado entre trabajadores y empresas se convierte en un conflicto entre las empresas, respaldadas por los gobiernos de donde procedían los principales dirigentes, principalmente en aquella época Inglaterra y Estados Unidos, con el Estado mexicano. Y es ahí donde se hace valer, pues yo diría, la ley y la razón que el Estado tenía para en aquel momento decretar la expropiación.
Después vienen pues muchas cuestiones, como aquí se decían, de la vida de Cárdenas, y en el libro efectivamente yo he tratado de presentar no solo los acontecimientos de qué sucedía, por dónde andaba, con quién platicaba o qué reflexiones hacía, sino de tratar de presentar también cuáles eran los principales planteamientos a través de discursos, de documentos públicos, de artículos de prensa, donde Lázaro Cárdenas va delineando efectivamente desde, por un lado desde la presidencia, principalmente desde la presidencia, y posteriormente en distintas luchas, porque mantuvo activa su lucha hasta el último día, va delineando un esquema de crecimiento para el país, donde se busca poner al servicio del país y para mejoramiento de la gente todo el potencial económico de la nación, no solo el petróleo, sino buscar también que se iniciaran procesos de industrialización con otros productos, que se generaran industrias propias, que la tierra pudiera ser explotada para beneficio de quienes la estaban trabajando, y esto se va planteando en distintos documentos, desde, como digo, principalmente desde la presidencia hasta 1970, que es el año en que él fallece, sobre distintas cuestiones: un orden internacional justo, un país democrático, un país donde el trabajador y el ciudadano organizado pudieran exigir cuentas. Yo creo que esta fue este llamado a la organización fue una de las constantes del discurso político de Lázaro Cárdenas a lo largo de todo el tiempo. Yo no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas, reflexiones de los gentes que aquí nos acompañan. Y yo aquí dejaría por lo pronto mi intervención agradeciendo de nueva cuenta tanto a Paco como a Eduardo sus presentaciones, y agradecer sobre todo a ustedes que estén aquí hoy en la Feria del Libro. Muchas gracias. Con su permiso, me voy al otro foro. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 700 y algo. 700 y algo. Yo creo que yo concuerdo con una cosa que dijo Paco aquí, que es un libro que tiene esa doble capacidad de ser una reconstrucción histórica y un programa de país, y una idea de país, que ahí donde subraya el ingeniero Cárdenas valores, ideas, principios del pasado, también nos construye o nos alumbra caminos de futuro. Yo me gustaría preguntarte, Cuauhtémoc, por eso, ¿qué es vigente hoy del pensamiento del general? ¿Qué es lo que tú dirías de todo esto, de principios internacionales, soberanía, defensa de los recursos naturales? ¿Qué es? ¿Cómo definiríamos ese espíritu que debe acompañarnos a refundar, a reconstruir nuestro país en el siglo XXI? Bueno, primero, Eduardo, yo diría que una línea principal de pensamiento y de acción fue el primero rescate, hasta donde las condiciones políticas, tanto nacionales como extranjeras, lo permitieron, pero plantearse el rescate total para poder ejercer sin trabas la soberanía de la nación. Soberanía de la nación que pueda ejercitarse a través también de las instituciones democráticas del país. Esto es, no podemos desvincular el ejercicio mismo de la soberanía con la condición, si estamos pensando en las mayorías nacionales, si estamos pensando en aprovechar las distintas potencialidades del país, sus recursos humanos, sus recursos naturales,
los renovables, los no renovables, el desarrollo de la cultura y lo que la cultura aporta de manera muy, muy importante, yo diría fundamental, al propio desarrollo económico y a una mejor convivencia social. Pues yo diría que todo esto es lo que da fundamento al proyecto de desarrollo, a los esquemas organizativos que surgen buscando una interpretación progresista, avanzada, de las luchas de la Revolución Mexicana. Como toda ideología, como todas las luchas sociales, pues tienen sus momentos de confrontaciones incluso armadas, como la pudo haber tenido la Revolución Mexicana, pero después vienen los otros enfrentamientos. Eso es tratar realmente de imponer a los intereses que estuvieron impulsando las medidas revolucionarias, que siempre se estarán encontrando con aquellos intereses que pretenden principalmente el lucro personal, que están buscando los apoyos del extranjero para fortalecer por una parte la dependencia del país respecto a intereses que no son los de las mayorías del país ni son los del país como tal, pero esta pues es la lucha en la que estamos. Entonces yo lo que diría es que algo que podemos tomar como enseñanza o tomar como directriz política es la necesidad de rescatar el ejercicio de la soberanía para que las decisiones que democráticamente tome la gente pues sean fundamentalmente aquellas que yo creo son las que más nos interesan a la mayoría, aquellas que puedan ser benéficas para el conjunto de la población, aquellas que puedan ser benéficas para una mejor distribución tanto de beneficios como de oportunidades. Entonces, bueno, yo diría que hoy si nos encontramos en una situación de muy grave retrocesos. Tenemos, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, en materia de petróleo, de la ley minera, pues yo creo que estamos casi como, no solo como antes de la expropiación, sino casi como en las leyes mineras del porfiriato. Entonces yo diría que un ideal, una aspiración, un compromiso político de los sectores progresistas y democráticos es justamente buscar cómo rescatar el ejercicio de la soberanía y cómo poner los recursos del país, recursos, como digo, naturales, renovables, no renovables, la enorme biodiversidad con la que cuenta el país, sus potenciales humanos, su creatividad humana y lo que ya tiene también como estructuras productivas, industriales, de servicios, etcétera, al servicio de la mayoría. Yo creo que este es el objetivo principal de una lucha progresista y democrática, que tiene mucho que ver con las luchas que en su momento libró Lázaro Cárdenas, pero habría que decir, no fue el único, y a lo largo de nuestra historia podemos encontrar muchos otros ejemplos. Muchas gracias. Vamos a abrir a 3 preguntas, comentarios cortos y cerraremos con esto. Y el ingeniero irá, como todos nuestros autores, a firmar algunos ejemplares aquí al fondo de este foro Rius. Entonces tenía aquí una pregunta. Bueno, más que pregunta es felicitar al ingeniero Cuauhtémoc por mostrarnos a un general, a un presidente diferente al que nos enseñan en los libros de texto gratuitos. Lázaro Cárdenas no nada más es la expropiación petrolera, es el compromiso con los mexicanos, con los campesinos. Y yo comencé a leer el libro de Era otra cosa la vida, que escribe su madre, y bueno, me llené de sentimentalismo, ¿no? De nostalgia.
Cuando leo este libro, esa nostalgia se acaba por consumar, porque me hubiera gustado haber vivido, pues si no al lado del general, sí en su momento. Y a todos los que están aquí presentes los invito a que lean este libro, es muy bueno, porque pues nos muestra a un general diferente, que nos muestra la historia oficialista del país. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Yo quiero mencionar algunas cuestiones muy estrechamente relacionadas, pero un libro tan complejo como el que se presenta aquí, porque contiene tanto una visión histórica como familiar, y hay que ver cómo el ingeniero Cárdenas se refiere a su propio padre como Cárdenas, como la figura histórica a la que todos referimos, exactamente como Cárdenas. Está el componente afectivo, por supuesto que está, pero ya Paco Ignacio Taibo, Eduardo Vázquez, y a lo largo de la exposición del ingeniero, nos hemos dado cuenta aquí de lo que contiene un libro tan importante como el que se presenta. Lázaro Cárdenas también publicó su propio diario, y ahí están sus propias palabras día a día. Pero hacía falta una revisión política, porque si hay un programa, ahí hay una dirección política. Y yo quiero mencionar un hecho que aconteció en esta misma plaza hace menos de un mes, y por lo cual hay una coincidencia. Se cumplieron 49 años de la masacre del 2 de julio. El orador principal, que está aquí presente, fue Félix Hernández Gamón, dirigente del ESIM en 1970. Y a punto está de demandarte, Eduardo, porque, digo, ocurrió un percance, la silla no lo soportó. Digo, peso físico, porque el peso político, a ver quién lo aguanta. Félix Hernández Gamundi se dirigió en esta misma plaza al contingente que marchó de Tlatelolco al Zócalo, con viejas consignas, ciertamente viejas consignas, porque son viejos problemas, y todavía no hay la imaginación, que lleve la imaginación al poder. 1968, Gamundi lo contó, hizo una narrativa de cómo fueron esos hechos, incluyendo la causa jurídica y legal por la cual se les acusó. Una causa grotesca. Él lo puede narrar. Está escribiendo un libro, así que Eduardo está en el futuro de esta feria, este hombre. Bueno, lo que le señalaba yo a Félix era que había muchos jóvenes y que la parte histórica, acabo de ver a un muchacho aquí con su madre trayéndolo a rastras a la feria del libro. ¡Ay, qué aburrido! Oye, que la historia, cuando no está bien contada, se aburre, pero es un trago amargo necesario, particularmente en este momento en el que el futuro es incierto. Me decía Félix, se acercaron a mí los jóvenes al final del discurso. Claro que sí, porque todas esas palabras y un libro como el que se presenta ahora aquí, escrito nada menos que por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ha hecho proezas
dentro de la izquierda para aglutinar diversos, encontrados puntos de vista y hasta rencores. Ese libro, como las palabras de Félix Hernández Gamundi el 2 de octubre, están dirigidos a la juventud. Y si la juventud no revisa este libro, no lo analiza y no lo estudia, vamos a seguir a ciegas acerca del futuro. Gracias, quiero decirle que se encuentra con nosotros el miembro del Consejo Nacional de Huelga del 68, Félix Hernández Gamundi. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Salvador Nava, luchador social de San Luis Potosí e hijo del doctor Salvador Nava. Ambos compañeros de largo camino del ingeniero Cárdenas. Una pregunta más a aquel compañero que estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes. Yo soy maestro en una universidad brasileña y por supuesto imparto clases sobre América Latina. Y cuando se fala del Estado populista en América Latina, por supuesto que aparece Cárdenas, Vargas y Perón. Y mis alumnos se quedan impresionados con Cárdenas, principalmente por los 4 puntos de su gobierno: la educación socialista, la reforma agraria, la estatización petrolera y su política internacional. Y me hacen siempre la misma pregunta: ¿cómo puede Lázaro Cárdenas, después de un sexenio tan importante, cuando podría indicar su candidato, que sería Francisco Mújica, indica Manuel Ávila Camacho? Y con Ávila Camacho tenemos prácticamente el primer golpe a la revolución. Y yo no tengo respuesta para mis alumnos. Una pregunta más y cerramos con la participación del ingeniero. Sí, ingeniero, muchas felicidades. Es un honor hablar con usted. Un comentario y una pregunta. El 80% de las concesiones mineras en México están en manos de empresas canadienses actualmente. Y yo, en este contexto, más que preguntar, me quisiera solidarizar con una posición política que pusiera alto a la venta y al regalo sin ningún tipo de detente de nuestras riquezas y nuestros bienes nacionales. Y la segunda es una pregunta. Señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, viendo no el pasado reciente, sino el futuro reciente, el futuro que viene, el futuro que está aquí a la vuelta, tal vez el año que viene, ¿usted piensa en la unidad de la izquierda? ¿En la unidad de la izquierda en 2018? Gracias. Primero agradezco las preguntas y comentarios que se han hecho aquí por parte de los amigos que están en esta primera fila. Querría yo primero decirles que en el libro he tratado de ser objetivo. Esto es, no es un libro de elogios a Lázaro Cárdenas o de decir que todo lo que hizo estuvo necesariamente bien. Ahora, el hilo conductor del libro fue, entre otros, los apuntes que dejó Lázaro Cárdenas desde 1911, cuando tenía él 16 años, hasta 4 o 5 días antes de su fallecimiento en 1970. Este fue el hilo conductor para construir el libro, desde luego echando mano de otras fuentes, echando mano de los documentos públicos de Lázaro Cárdenas que publicó Siglo XXI allá por los primeros años 70,
lo mismo su epistolario. Entonces de ahí y de otras fuentes es que se fueron pues completando los distintos contextos de diferentes momentos de la vida de Lázaro Cárdenas. En más de alguna ocasión me han cuestionado de por qué no me refiero a libros que están escritos con el objeto muy específico de ir en contra de lo que hizo Cárdenas o de atacarlo políticamente. Y no hago referencia a ellos porque Cárdenas no se ocupó de ellos. Entonces él no se ocupó de quienes estaban tratando de oponérsele o quienes lo criticaban, salvo en algunas ocasiones en que se habló de que había malos manejos, por ejemplo, cuando él estuvo al frente de la Comisión del Tepalcatepec, que fue un organismo de desarrollo regional en los años 40 y 50. Entonces sí respondió y ahí está la respuesta en ese caso. Pero sí no se ocupó de los libros que trataban de ir en contra de lo que él podía representar. Pues si yo lo que quería ver en este libro era en qué se había ocupado, qué había preocupado, qué había llamado la atención de Lázaro Cárdenas a lo largo de su vida, y si él no se ocupó de estas cuestiones, pues yo menos me iba a ocupar de ellas, sin conocer cuál pudiera haber sido la reacción de él frente a estas críticas, y tendría yo pues que haberlas imaginado o inventado, y no era el caso. Me voy a ir un poco para atrás. Esto es desde que se promulga la Constitución de 1917. Prácticamente todas las sucesiones presidenciales en México, desde la que se da en 1920, Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, es elegido presidente en 1917 para concluir un periodo presidencial en 1920, pero en 1920 yo diría la gran mayoría o las fuerzas políticas más importantes, y sobre todo el ejército, que no podía desconocerse en aquel momento, estaba a favor del gran caudillo militar de la Revolución, de Álvaro Obregón. Pero Carranza, yo creo que con una decisión más producto del sentimiento, de lo visceral, que de una reflexión política objetiva, trata de impulsar la candidatura de quien fuera embajador en Washington, el ingeniero Ignacio Bonillas, y trata de argumentar que ya era la época de los civiles y que debía terminarse la época de los militares. Esto provoca una rebelión que dura casi podríamos decir unos cuantos días, de finales de abril a principios de la segunda quincena de mayo, en que desafortunadamente los acontecimientos se dan en que muere el presidente Carranza. Es asesinado Carranza, viene un gobierno provisional y finalmente Obregón es elegido en las elecciones constitucionales. Todas las sucesiones que siguieron, la de 24, la de 28, estuvieron marcadas por la muerte de los candidatos de oposición o por rebeliones. En 1923-24 se rebelan los partidarios de Adolfo de la Huerta, muere mucha gente, es una rebelión de varios meses. En 1928 son asesinados los dos principales candidatos de oposición, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez, y es hasta 1930, después de un interinato, que se tiene una primera sucesión sin sangre.
es cuando llega al gobierno Pascual Ortiz Rubio contendiendo contra José Vasconcelos. Pero más allá de esto, yo quiero decirles que en la sucesión, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, no fue él el único candidato, pues ciertamente fue la época que llamamos históricamente del Maximato, donde al general Plutarco Elías Calles, ya expresidente en esa época, pues se le llamó el jefe máximo de la revolución, y él siguió siendo, ya como expresidente, un factor decisivo en todas aquellas decisiones políticas que se tomaban en el país. Yo podría decir que compartía el poder con el presidente que tenía el mandato constitucional de conducir al país. Esta es una época, el Maximato, donde hay tres presidentes: un presidente interino que es Emilio Portes Gil, un presidente electo para concluir el periodo para el que había sido electo Obregón, que es Pascual Ortiz Rubio, y un presidente sustituto, porque Pascual Ortiz Rubio se ve forzado por las situaciones políticas a renunciar a la presidencia. En esas condiciones empieza a darse el juego de la sucesión en este caso de Abelardo Rodríguez, que tendría que darse en 1934. Pero no fue únicamente la decisión de Calles, el hombre fuerte del país en ese momento, la que decide que sea Lázaro Cárdenas el sucesor de Abelardo Rodríguez. Hay varios precandidatos, algunos de ellos con fuerza: el general Manuel Pérez Treviño, que era nada menos que el presidente del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Calles, y una gente muy cercana, tanto políticamente como en los afectos del propio general Calles. Pero en aquella época, cosa que no vivimos ya después cuando se dan las épocas de los tapados, que nos vemos ya en los años 50, en aquella época los principales actores políticos tomaban partido. Entonces se alineaban los senadores, se alineaban los diputados, se alineaban los gobernadores, y las distintas fuerzas políticas iban señalando pública y abiertamente sus preferencias. Bueno, esto sucedió en la época de la sucesión de 1934, en la que quiero pensar que los dos candidatos fuertes, en este caso del propio Partido Nacional Revolucionario, Manuel Pérez Treviño y Lázaro Cárdenas, consultaron con el general Calles si debían contender o no debían contender. Y quiero pensar que el general Calles les contestó, vamos a dejar que las fuerzas políticas decidan, porque al final de cuentas el mayor número de gobernadores, el mayor número de senadores, de diputados, etcétera, se alineó en favor de Lázaro Cárdenas, e incluso un hijo del propio general Calles, que era gobernador de Sonora, aun cuando todo el mundo veía que la persona más cercana al jefe máximo era el otro candidato, que era Manuel Pérez Treviño. Lo señalo porque no fue la decisión única del jefe máximo la que decidió en su momento la candidatura de Cárdenas. Y cuando se acerca la sucesión de Cárdenas, esto es, tenía que dejar el gobierno el 1 de diciembre de 1940, en aquella época, para poder ser candidato a la presidencia, y se estaba en algún cargo de gabinete, la ley exigía un año antes de la elección, es decir, retirarse del cargo un año antes de la elección. Entonces Cárdenas, cuando empezaron ya a agitarse los tiempos políticos, les pidió a sus colaboradores que quien tuviera interés en participar en la elección de julio de 1940, dejara el gabinete. Y dejaron el gabinete efectivamente el general Francisco J. Mújica,
persona muy cercana en lo ideológico y en los afectos de Lázaro Cárdenas, secretario de Comunicaciones, el general Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional, que había servido bajo las órdenes de Cárdenas en distintos cargos militares por, yo diría, por unos 20 años o 15 años, y otro miembro de la gente cercana al equipo de gobierno, el general Rafael Sánchez Tapia, que había sido secretario de Economía en algún momento y era el comandante de la guarnición, comandante militar de la guarnición de la Ciudad de México. Desde que renuncian a sus cargos en los primeros meses de 1939, ellos tenían que haber renunciado a más tardar el último día en los últimos días de junio de 39, pero renuncian como en enero o en febrero, no tengo en la memoria la fecha. Empiezan a darse también los alineamientos políticos. Abiertamente empiezan a surgir manifiestos de diputados, de gobernadores, de las organizaciones que habían surgido en el gobierno de Cárdenas, la CTM, la CNC, y los alineamientos mayores se dieron en favor de Manuel Ávila Camacho. Digamos, la CTM, que presidía Vicente Lombardo Toledano, la CNC, que agrupaba a los campesinos que habían recibido la tierra, la mayor parte de los diputados senadores estaban por Ávila Camacho. Yo diría que una tercera parte de los diputados y senadores, entre ellos, por cierto, los que en aquella época llevaban políticamente la conducción tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se declararon abiertamente por Mújica y empezaron a hacer campaña. Mújica recorrió parte del país y finalmente retiró su candidatura, pero yo diría que Cárdenas podía, seguramente por la fuerza que tenía política, haber impuesto a un sucesor, pero dejó que fueran las fuerzas políticas, pensando, entre otras muchas cuestiones, que si no había agitación mayor en la sucesión, si esta se daba con tranquilidad, siempre con tranquilidad relativa, como son las sucesiones, pues seguramente iba a ser más fácil defender y cuidar lo que él consideraba en aquel momento el hecho más importante de su gobierno, que fue la expropiación petrolera. Entonces, así es como llega finalmente a la candidatura oficial Ávila Camacho y no Mújica, con quien por otro lado siempre se mantuvo una estrecha relación tanto política como de amistad. Posteriormente, todavía en el gobierno de Cárdenas, en la sucesión mejor dicho, en el gobierno de Ávila Camacho, hay varios candidatos surgidos del gabinete presidencial que buscan la candidatura, y ya posteriormente, en el caso de Alemán en 52, todavía hay una candidatura fuerte de la oposición, pero yo diría que desde 1929 hasta 1952 las sucesiones se dan por lo menos sin derramamiento de sangre. Y la otra cuestión es que a partir del 52 hasta, yo diría que el 88, pues vivimos la época de los tapados, que esperamos no se revivan en este año. Vamos a ver qué viene. Y respecto a la unidad de las izquierdas, yo diría que hay muchas izquierdas y a veces no se piensa en esto. A veces se piensa que la única izquierda es a la que uno pertenece o la que a uno le gusta, y lo cierto es que hay izquierdas ideológicas, izquierdas que buscan la participación electoral, izquierdas que no buscan la participación electoral, que son izquierdas porque se definen así como cada una. Si a lo mejor a nosotros, a mí, a cualquiera de ustedes, nos parece que tal o cual izquierda o tal partido que se dice de izquierda, pues no es de izquierda, sino que es de centro o de derecha o quién sabe de qué será.
pero bueno, yo diría, el PRD hoy no es un partido de izquierda, por más que se diga de izquierda. Entonces, bueno, pues yo creo que habría que ver. Yo creo que no se nos puede exigir a ninguno que a fuerza aceptemos mi izquierda, tu izquierda, la izquierda de aquel o la izquierda de aquel otro. Entonces, ojalá se diera una unidad fuerte en torno a las propuestas, y aquí quiero señalarlo, a las propuestas, a los programas progresistas y democráticos que pudieran presentarse como plataformas electorales en el 2018, pero pues todavía no conocemos propuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Es un placer, además de tenerte aquí como el personaje de la historia de México, que eres el historiador, una persona que conoce profundamente la historia de México. Como vemos, va a firmar algunos libros el ingeniero, que se está recuperando de una rotura de clavícula, así que no esperen prosas muy largas, pero sí su firma. Muchas gracias, gracias ingeniero, viva la fiesta, la Feria del Libro, el Zócalo de la Cruz de Muchas gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gracias a Eduardo Vázquez, gracias a ustedes por estar en este espacio.